It all began here, in darkness, stuck in our brokenness, wandering, directionless, in need of a grace we knew nothing about. It's not much of a beginning, but this is where we were. Fast forward to a starry night in Bethlehem. You see, while we were lost in darkness, God was consumed by love. A love which led him to do the unimaginable. A love which would cost him his son. That night, the heart of Christmas began beating with a rhythm that would change the world. Jesus, the Son of God, our Savior, was born. Grace in a manger. Love in the flesh. Hope had overcome hopelessness. Mercy had triumphed over brokenness, and love had overpowered the darkness. Today, we celebrate that moment. We worship our Messiah, and we stand in awe of the life-changing gift God has given us. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord, the true heart of Christmas. Feliz Navidad a todos. Hoy es día de Nochebuena y celebramos el nacimiento del Mesías, de Cristo. El verdadero significado de la Navidad se pierde con tan ocupados que nos ponemos durante este tiempo, comprando, decorando, cocinando, comiendo, y nos olvidamos del verdadero significado de la Navidad. Muchas veces el tiempo de la Navidad es un tiempo de egoísmo, donde solo pensamos en nosotros y no en los demás, donde solo pensamos en lo que yo quiero y no en lo que otros quieren. Y cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él tenía muchos nombres: Príncipe de Paz, Emmanuel, dice la Biblia, Salvador, Rabí, Mesías. Uno de los nombres que quiero resaltar en este servicio es que Él era un siervo. Y quiero ver en esta mañana que el Rey de Gloria se humilló a sí mismo, su humildad. Sabemos que el Señor Jesús fue humilde desde la encarnación, un nacimiento humilde, en un pesebre, en un lugar llamado Belén. Él pudo haber escogido ser hijo de un sumo sacerdote o de un fariseo prominente, pero no fue así. Él vino y nació en una familia humilde y se crió en un ambiente humilde, un niño como cualquier otro niño. Su encarnación, su vida fue una vida humilde. Caminando, Él pudo haber tenido, caminando y ministrando, Él pudo haber tenido una mega iglesia como las que vemos hoy de miles de miembros. No. El Señor Jesús pasó un ministerio de 2 años y medio con 12 hombres. Y obviamente otros seguidores, pero 12 que estaban con Él todo el tiempo. También Él pudo haber escogido una manera diferente de morir. Sin embargo, Él pasó por una trayectoria humilde. Los juicios que le hicieron, 6 juicios, uno detrás de otro en la misma noche, agotado, fue entonces puesto en prueba y crucificado.
Aún después de muerto no había dónde sepultarlo. Tuvieron que coger una tumba prestada para enterrar al Mesías, al Rey de Gloria. ¡Qué humildad! En su resurrección, en su ascensión también humilde. El Señor Jesús, la figura más importante de la historia humana, demuestra su humildad. Miren los versículos en Filipenses 2, un pasaje muy usado en este tiempo. Dice la Biblia en Filipenses 2, 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Noten, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Este Señor Jesús era una persona humilde. Su humildad vemos claramente. Y quiero ver 3 aspectos de la humildad en el Señor Jesús en este pasaje. Lo primero es que la humildad es sumisión a la voluntad de Dios. Cristo estaba sumiso a la voluntad del Padre. Cristo hizo lo que el Padre le pidió que hiciera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él demostró sumisión a la voluntad del Padre. No es fácil ser humilde, toma valor. Es como a veces define la mansedumbre: fuerza bajo control. Yo diría que la humildad es muy similar, es fuerza bajo control, tomando la forma de siervo. Él no tenía que hacerlo. Él tenía toda la gloria y todo el prestigio y toda la posición del cielo, pero Él vino a la tierra y se humilló a sí mismo. La humildad es sumisión a la voluntad de Dios. Si usted es cristiano hoy, ¿se está sometiendo usted a la voluntad de Dios? Eso es verdadera humildad. Cuando uno presume, uno está saliéndose de la voluntad de Dios. Cuando uno es orgulloso, cuando uno piensa en lo de uno solamente, uno está saliéndose de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es parte de sometiéndose a la voluntad de Dios, es parte de la sumisión, de la humildad, perdón. Segundo, el versículo dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo dijo una vez con sus discípulos: yo he venido no para ser servido, yo he venido para servir. Cristo vino a servir. Y vemos a disposición de Él en su vida cada vez, lavando los pies a los discípulos, alimentando a los 5,000, tocando a los leprosos, perdonando a los que lo crucificaron. Él vino a servir. La humildad es servicio, porque el servicio es recompensado por Dios. Dios recompensa al servicio. Dios recompensa a los siervos. El cristiano debe ser una persona que sirve a otros, que le busca hacer la vida más fácil a otros, que resalta los atributos de otros, que otro te alabe, dice la Biblia. Y esto comienza en el hogar.
Ahora en la Navidad hay mucho que hacer. Niños, jóvenes, ayuden a servir. Mami, ¿en qué te puedo ayudar? Papi, ¿en qué te puedo ayudar? Si sacaste el papel de regalos para envolver un regalo, después que termines, guarda el papel, guarda la tijera, guarda el tape, guárdalo todo. ¿Quieres comer algo? Lava tus platos. Es tiempo de servir en la Navidad. Ayude a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a las personas que estén cocinándole. Ayúdeles ofreciendo a servir. ¿En qué te puedo ayudar? Puedo recoger eso, puedo lavar eso, puedo mover aquello. Ayúdala, sirva a otros. En la Navidad vamos a servir a los demás. Vamos a permitir que los otros tengan una feliz Navidad porque nosotros les servimos a ellos. La humildad es sumisión. La humildad es servicio. Pero también la humildad es sacrificio. Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sacrificó su vida por otros. Él sacrificó lo que Él quería, quizás, por lo que usted y yo necesitábamos. Jesús lo tenía todo en el cielo. Él es uno con el Padre. Él recibió la misma gloria y honor que el Padre. Pero aparte de todo eso, Él decidió dejar esa gloria para bajar aquí, dejando el poder todo allá, para nacer aquí, para vivir en el vientre de una mujer, para nacer. Y en esos tiempos, igual que hoy, pero en esos tiempos más, el peligro del embarazo, el peligro del parto. Cristo se sometió a eso. Vino a tomar naturaleza humana. Él fue 100% hombre y al mismo tiempo fue 100% Dios. Él tomó forma de hombre. Él fue tentado en todo, dice la Biblia en Hebreos 4, pero sin pecado. Él es Dios. Él es el Mesías. Él es el Salvador. ¡Qué humildad! Imagínese criándose en ese hogar pobre. El Señor Jesús sacrificó la gloria por el bien de nosotros. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos nosotros sacrificando para Él? ¿Qué estamos nosotros sacrificando para otros? La vida cristiana es una vida de sacrificio para el beneficio de otros. Dice la Biblia en Salmo 113, del 5 al 7, dice, 5 y 6. ¿De quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios mismo se humilla. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, sirviendo a los demás. Tenemos que tener la mente de Cristo poniendo a otros antes que a nosotros mismos. Piensen lo que dice la Biblia. Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir.
¿Qué humildad? Como ya mencionamos. Y esa es la humildad que Él quiere reflejar en nosotros los cristianos. Que seamos personas sumisos al Padre y a la voluntad del Padre. Que seamos personas que sirven a los demás. El refrán que todos conocemos es: el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir en la iglesia, servir en la comunidad, servir a Dios de alguna manera, con los talentos y los dones que nos ha dado, con el tiempo que nos ha regalado, con los recursos que nos ha regalado. Tenemos que servir a Dios. Pero también tenemos que aprender a sacrificar para el beneficio de otros. Quizás el sacrificio sea tiempo. Quizás el sacrificio sea dinero. Quizás el sacrificio sea algún talento, alguna habilidad, alguna oportunidad. Pero tenemos que aprender a sacrificar para el beneficio de los demás. No se trata de nosotros siempre. Se trata de otros. No se trata de lo que yo quiero siempre. Se trata de lo que otros quieren. Entonces vamos a vivir este ejemplo en la Navidad. Yo sé que Navidad es mañana, hay muy poco tiempo para poner en práctica esto antes de la Navidad. Pero realmente no es muy tarde. Todavía usted puede poner en práctica estas 3 áreas, comenzando hoy y mañana. Y seguir por ahí, porque no tiene que ser humilde solamente en la Navidad. Usted puede ser humilde todo el año. La humildad de Cristo la podemos reflejar los 365 días del año. Y los 8 que quedan de este año. Vamos a hacerlo. Vamos a imitar a Cristo en esta Navidad. Vamos a imitar su humildad. Oremos.